en Tiro y Sidón no adoraban a Dios. En Tiro y Sidón era una ciudad idólatra, una ciudad que adoraba a un Dios llamado el Dios Molón, el Dios de las tormentas. Me da a entender la palabra que el mismo Cristo un día dijo: oh Carmesín, si en ustedes se fuera hecho los milagros que se hicieron en Tiro y en Sidón, ellos se fueran arrepentidos. En pocas palabras, que me dé a entender la Biblia que Tiro y Sidón era una ciudad pagana. Y me impacta la palabra de una madre que vivía en aquella ciudad que estaba desesperada. Yo no sé cuántos padres en este lugar están clamando por sus hijos. La Biblia da a entender que esta madre estaba desesperada. ¿Sabes por qué? Porque quizás esta madre había llevado a su hija a todos los brujos de Tiro y Sidón. Pero el diablo no es ya diablo fuera. Significa que Belcebú no es ya fuera Belcebú. Pero me impacta la palabra es que esta mujer, dice la Biblia, que esta mujer oyó hablar de Jesús. Quizás esta mujer escuchó hablar que Jesús había levantado al paralítico de Betesda. Quizás esta mujer escuchó que Jesús había libertado el endemoniado de Gadara. Y la Biblia da a entender que esta mujer propuso en su mente y en su corazón llegar donde estaba Jesús. ¿Sabes qué me impacta la palabra? Era que una mujer impía, pero ella tomó la decisión de buscar dónde estaba Jesús, cuál era la casa donde estaba Jesús. Y algo que me impacta la palabra es que ella, cuando se dio cuenta que Jesús estaba en un hogar, la Biblia enseña que Jesús no quería que nadie lo supiera. En pocas palabras, la casa, la puerta estaba cerrada, pero ella buscaba la forma de meterse por el patio. ¿Cuántos me están entendiendo lo que le quiero explicar? Ahora, cuando ella logra entrar donde está Jesús, a mí me impacta la palabra es que ella hace un acto profético. ¿Sabes por qué te digo estas palabras, mi pastor? Porque lo primero que hace esta madre es tirarse de rodillas. ¿Sabes qué significa esto? Tirarse de rodillas significa un acto de reverencia. Significa que solamente la gente se postraba delante de los reyes y delante de los príncipes. Por eso Sadrach, Mesach y Abednego prefirieron la muerte, pastora, que los metieran de cabeza en un horno de fuego antes de que de arrodillarse delante de la estatua de Nabucodonosor. Me impacta esto, es que esta mujer lo primero que hace es tirarse de rodillas. ¿Sabes qué le estaba dando a entender cuando uno se arrodilla delante de alguien? Le estaba diciendo: yo necesito de ti, yo necesito que hagas un milagro, tú desde hoy serás mi rey. ¿Cuántos me están entendiendo? Toca al que está a tu lado y dile: te falta más rodillas. Porque muchas veces hay gente que se arrodilla, pero hacen la oración del resorte, mi pastora. Se tiran de rodillas y con la misma se paran para arriba. Toca al que está a tu lado, toca al que está a tu lado. Mira, esa oración no sube ni a este plafón. Pero cuando usted se postra, significa que la oración tiene que llevar quebrantamiento. La oración tiene que llevar ruego, tiene que llevar súplica. Toca al que está a tu lado y le: tienes rato que no botas una lágrima. Ay, 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 ay. ¿Sabe por qué le digo estas palabras? Porque una oración que toca el corazón de Jesús es una oración que lleva súplica, que lleva humillación. Esta madre, yo me atrevo a decir que comenzó a decirle: he llevado a todos los brujos a mi hija y no la han podido sanar. Yo sé que soy una mujer pecadora, pero vino postrada ante Jesús y comenzó a rogarle. Pero me impacta la palabra y la respuesta de Jesús. Cuando ella la vio que estaba rogándole, Jesús le dijo: mujer, no está bien tomar el pan de mis hijos y dárselo a los perrillos. ¿Por qué Jesús la trató como un perro, como un perrillo? Porque la Biblia enseña en el libro de Levítico que el perro era un animal inmundo. En pocas palabras, por eso un muchacho llamado Mefibosé, cuando David lo mandó a llamar, Mefibosé dijo: ¿quién es tu siervo, un perro muerto como yo, para que tú me mires? En pocas palabras, la Biblia da a entender que Jesús la trató como un animal inmundo. En pocas palabras, Jesús le dijo: no está bien que yo tome el pan de mis hijos, de los que me adoran, de los que me buscan, y dáselo a los impíos. Ay, 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 ay.
¿Y qué le dijo la mujer? Mira la respuesta de la mujer, toca al que está a tu lado y dice, tienes que ser perseverante. La mujer le respondió y le dijo, sí, señor, pero aún nosotros los impíos, en pocas palabras le estaba diciendo, ella estaba reconociendo que era una impía. Le estaba diciendo, Señor, pero aún nosotros los impíos necesitamos de las migajas que caen de la mesa de los hijos. En pocas palabras le estaba diciendo, yo soy una pecadora, pero necesito un milagro de ti. Ay, 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 ¿cuántos están aquí? Significa que no solamente se humilló, sino que también reconoció. Toca al que está a tu lado. Reconoce que cuando estabas en el mundo no eras la mejor madre. Reconoce que cuando estabas en el mundo diste malos ejemplos. Reconoce que cuando estabas en el mundo tu hijo te veía borracha. Tu hijo te veía haciendo cosas no agradables delante de Dios. Y a Dios le agrada que uno reconozca. ¿Sabes por qué? Porque hoy queremos enderezar a esos muchachos. Pero ¿sabes algo? Que tienes que postrarte. Tienes que reconocer que no fuiste el mejor padre. Que no fuiste la mejor madre. Para que conmuevas el corazón. Ay, denle un fuerte aplauso a Cristo. Ahora, van unos principios que quiero que usted entienda, que son unos principios que cuando usted los cumple, oye, esto agrada a Dios. Primero, postrarse de rodillas. Segundo, reconocer. Amado, ahora, cuando Jesús vio que esta mujer le respondió y le dijo, pero aún yo que soy una pecadora, necesito de ti. Esto desarmó a Jesús. Jesús le dijo, mujer, por estas palabras, mira la respuesta de Jesús. Usted puede leer la Biblia y usted se da de cuenta de estos pequeños puntos que son claves. Jesús le dijo, por estas palabras, significa por reconocer, vete, tu hija ha sido ¿qué? Sana. La Biblia debe entender que la hija de esta mujer fue libre de ese espíritu inmundo. ¿Sabes por qué le digo estas palabras? Porque lo que conmueve el corazón de Jesús, amado, no es que usted, mi hermano amado, se crea el que más ora. Porque muchas veces hay gente que va a la iglesia a orar, hermano, pero llegan a orar y su mente, hermano, está y que de rodillas. Pero que su mente está lejos. Su mente está pensando, hermano, en las habichuelas que se va a comer después del culto. Su mente está pensando que hay que pagar el recibo del agua. Su mente está pensando en otras cosas. Toca al que está a tu lado. Cuando tú vayas a postrarte delante de la rodilla de papá, pon tu mente en blanco y concéntrate. Que llegue. ¿Cuántos están aquí? Ahora, ya va el primero que conmovió el corazón de Jesús. Toca al que está a tu lado. Ya va el primero. Vamos para el segundo. Libro de Lucas, capítulo 8, versículo 40. La Biblia enseña que cuando Jesús venía de libertar a un joven que había estado endemoniado durante muchos años, conocido como el endemoniado de Gadara, la gente le esperaba con gozo. Pero mire lo que dice la Biblia en el libro de Lucas capítulo 8 versículo 40 en adelante. Dice la palabra, y cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado, ¿cómo se llamaba? Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una única hija, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Vamos a dejarla hasta ahí. La Biblia debe entender que ¿quién era Jairo? Para que usted me pueda entender. La Biblia debe entender, mi hermana, que Jairo era un principal de la sinagoga. ¿Qué cargo tenían los principales en la sinagoga? Jairo era un hombre amado, estudiado a los pies del Sanedrín. Jairo era un hombre amado con un cargo importante delante de la sociedad. Pero me impacta la palabra es que ninguno de los principales reconocían a Jesús como el Mesías, ni como el rey de los judíos. Porque si algún principal reconocía a Jesús, los botaban de la sinagoga, les quitaban los cargos. Por eso Jairo, hermano amado, quizás Jesús, durante los 3 años y medio, pastor, 3 años que demoró predicando y llegando a la sinagoga, le decía, Jairo, Jairito, yo quiero entrar a tu casa. Y Jairo le decía, no, a mi casa no, Señor, pierdo mi cargo. Toca el
que está a tu lado y le invita a Jesús que entre a tu casa. No estés pendiente en el qué dirán los demás, porque hay gente que está pensando en qué dirán los demás. Hay gente que no reconoce a Jesús en el trabajo porque le da pena. Ay, 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 ay. Hay gente que no sabe ni en el trabajo que son evangélicos. ¿Por qué le digo estas palabras de parte de Dios? Porque Jairo estaba pendiente en el qué dirán. Jairo estaba pendiente qué pensaban los demás. Y yo le demuestro con la palabra por qué la Biblia da a entender que los principales no aceptaban a Cristo como el Salvador ni como el Rey de los judíos. Porque le voy a demostrar en el libro de Juan capítulo 3. Libro de Juan capítulo 3. Habla de un principal llamado Nicodemo. La Biblia enseña que Nicodemo llegó de noche para que nadie lo viera. La Biblia da a entender que le dijo: Señor, yo sé que has venido del cielo para poder hacer las señales y milagros que tú has tenido que venir de arriba. Y Jesús le dice: mira, Nicodemo, para tú poder, hermano, entrar al cielo, tienes que nacer de nuevo. ¿Sabes qué le dijo Nicodemo? ¿Cómo yo, siendo un hombre viejo, voy a entrar en el vientre de mi madre por segunda vez? Jesús le dijo: mira, Nicodemo, tienes que nacer en agua y en espíritu. Ay, ay, ay. ¿Sabe qué le estaba diciendo? Le estaba diciendo: Nicodemo, tienes que ir allá donde está Juan el Bautista. Tienes que bautizarte en agua para que mueras, hermano, al viejo hombre y nazcas en el espíritu. Dale un fuerte aplauso a Cristo. Toca al que está a tu lado. Toca al que está a tu lado. Aquí hay bastante playa. Ya fuiste a las aguas. Ay, 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 ay. Hay gente que anda como Nicodemo, profeta. 20 años en la iglesia y todavía no han ido a las aguas. Ay, 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 ay. Toca al que está a tu lado. Ya te bautizaste. ¿Qué espera? Conoces Biblia, pero no aplicas. Ahora, Nicodemo era un hombre que conocía la palabra, pero todavía estaba en la carne, no estaba en el espíritu. Por eso el Señor le estaba diciendo: tienes que morir a la carne para que nazcas en el espíritu. ¿Cuántos están aquí? Y la Biblia da a entender que este hombre, por eso le atrevo a decir que los principales de la sinagoga no querían nada con Jesús por los cargos. Pero a mí me impacta la palabra y toca al que está a tu lado. Pero Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Si usted no coja la buena, entonces papá aprieta. Porque yo digo que Dios hace como cuando yo estaba muchacho y volaba, no sé, allá en mi país le dicen papagayo, acá le dicen chichigua. Como cuando yo volaba la chichigua, hermano. Mira, uno anda con un taco de pita y volando la chichigua y le pone uno una cuchilla, hermano, abajo para que corte las otras y uno anda contento. Así hace Dios. Dios te suelta la pitica para que huele. Dios te suelta para que hagas lo que tú quieras. Hermano, vuela lejos, muévete para todos lados. Tú haces lo que te da la gana porque eres del libre albedrío. Pero cuando se acaba el taco, ay, papá comienza a cobrar. Toca al que está todo. Dile: no esperes que papá comience a cobrar. Dile: no esperes, porque cuando papá comienza a cobrar duele. Cuando papá comienza a cobrar vienen consecuencias. Cuando papá comienza a cobrar vienen adversidades. Mira, ¿por qué le digo estas palabras de parte de Dios? Porque 3 años Jesús con este hombre ahí, hermano, en la sinagoga, y quizás Jesús le decía: Jairo, yo quiero entrar a tu casa. Y Jairo le decía: no, a mi casa no. Pero ahora papá permitió que viniera un espíritu de muerte a su casa. Lo que Jairo más amaba, no lo trató a él, le trató a su niña, la niña de sus ojos, pastor. Lo que él más amaba. Toca al que está a tu lado y dile: Dios, como no, hermano, busque del Señor a las buenas, va a tratar con lo que tú amas. Porque el Señor trató hasta con un hombre que era un profeta, que no quería hacer la obra de Dios, quería estar en su casa con su media naranja ahí, hermano. ¿Sabe? El profeta Ezequiel le tuvo que decir: te voy a quitar deleite de tus ojos y no quiero que llores, no quiero que clames, sino ve y profetiza, porque si no quieres a la buena, entonces ahora, ay, 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 ahora viudo andaba profetizando. Toca al que está a tu lado. No esperes que vengan tiempos difíciles. Ahora, ¿por qué le estoy hablando de estas palabras? Porque Jairo esperó que vinieran tiempos difíciles, madre. Ahora, pastor, cuando vio que Jesús venía, oye, Jairo se le tiró a los pies de Jesús y comenzó a rogarle. Ahora le estaba diciendo: Señor,
ven a mi casa. Ahí no le importó el qué dirán los demás. Ahora lo estaba invitando a su casa. Ahora estaba postrado llorando delante de todo el mundo. No le importó cargo, no le importó trabajo, no le importó nada, porque Jairo sabía que Jesús tenía el poder para hacer un milagro. Dale un fuerte aplauso al Señor. Hay gente que sabe que Jesús es la solución para su casa, que Jesús es la solución para sus hijos, pero no le dan libertad. ¿Por qué le digo que Jairo sabía que él tenía el poder? Ahí mismo, libro de Lucas, capítulo 13, versículo 10. Libro de Lucas, capítulo 13, versículo 10, ¿qué dice? ¿Qué dice el libro de Lucas, capítulo 13, versículo 10? Para que usted pueda entender, dice: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y allí había una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se enderezaba. Y cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Significa que Jairo estaba en la sinagoga. Jairo vio que Jesús enderezó a la mujer que tenía 18 años, tenía un espíritu de enfermedad. La Biblia enseña espíritus de enfermedad. En pocas palabras, toca al que está a tu lado. Hay que estar orando porque hay espíritus que se están moviendo. Hay que estar orando para que Dios te cubra, para que Dios te ponga el escudo de la fe, para apagar todo dardo lanzado por el diablo, para que ninguna enfermedad ni espíritu de enfermedad puedan tocar tu vida. Ahora, libro de Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3 habla de que Jesús también llegó a la sinagoga, amado, donde había un muchachito que tenía, hermano, una mano seca. Y era en la sinagoga, dice. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano seca y le echaban para ver si en el día de reposo él le sanaría a fin de poderle acusar. Entonces Jesús dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate, ponte en pie. Y le dijo: ¿es lícito en el día de reposo hacer el bien o hacer el mal? Salvar vida o quitar. Pero ellos callaban. Entonces, mirándolo alrededor con enojo, entristecido por la dureza de su corazón, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él le extendió y la mano le fue restaurada y sana. En pocas palabras, en la China, ¿dónde Jesús sanó a este muchacho? ¿Y Jairo era uno de qué? En pocas palabras, Jairo sabía que Jesús tenía poder para sanar esta mano seca. Por eso, pastor, hay gente en el mundo que está viendo que Jesús es la solución para los hijos, pero no han dado el brazo a torcer por estar pensando en el que dirán. Toca al que está a tu lado. No estés mirando en el que dirán. Que Jesús tiene el poder para sanar tus vidas, para cambiar tus finanzas, para transformar tu hogar, para transformar todo lo tuyo. Alabado sea el nombre de Cristo. Porque lo estás viendo con la vida de tu vecino que está adorando a Dios. Porque es que nosotros somos carta abierta. Nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Ahora, ¿por qué crees que cuando Jesús lo vio llorando, pastor, ahí, a los pies de él, yo me atrevo a decir que Jesús le dijo ahora: Jairo, Jairito, Jairo, así te quería ver, postrado y de rodillas y clamando. Toca al que está a tu lado y dile: si tú no buscas a Dios a las buenas, entonces papá te va a doblar, que te doble de rodillas. Y él va a decir: así te quería ver. La Biblia da a entender que Jesús, viendo lo que era Jairo, el que estaba llorando, Jairo, es que un corazón contrito y humillado, Jesús no lo desprecia. Y la Biblia da a entender que ahora Jesús se paró y le dijo: Jairo, vamos a sanar a tu niña. Jairo, cómo estaba contento porque iba con el maestro. Pero ahí le vienen a decir a quién, a Jairo, a decirle: deja quieto el maestro, que tu niña, hermano, ha muerto. Jesús le dijo: Jairo, para el que cree todo es posible. Pero me impacta la palabra, es que la Biblia da a entender que Jesús iba con él y de repente entra el milagro de la mujer del flujo de sangre. No voy a hablar aquí de este milagro, pero a mí me impacta que quizás Jairo iba contento porque iba con el que tenía el poder para hacer milagros, con el que tenía
tenía el poder para resucitar. Y ahora, mi hermano, esta mujer se mete por el medio. ¿Cómo se sentiría Jairo? Yo me atrevo a decir que Jairo comenzaba a decir: ay, Señor, ahora esta mujer se metió por el medio. Yo que mi hija está agonizando y esta mujer que se metió. Ay, 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 ay. Y para rematar, mientras que Jesús está sanando a esta mujer, le vienen a decir nuevamente a Jairo: Jairo, tu niña ha muerto. ¿Qué dice Jesús? La niña no está muerta, la niña duerme. Todo el mundo comenzó a murmurar, comenzaron a burlarse, comenzaron a juzgar a Jesús, porque ya sabían que la niña estaba muerta. Pero me impacta algo, es que yo te quiero enseñar una palabra profética aquí para que usted pueda entender. Hay principios en la Biblia que usted tiene que agarrarlos y aplicarlos para su vida. ¿Sabe por qué le explico estas palabras? Porque la Biblia enseña que cuando estaban criticando y diciéndole a Jesús que la niña estaba muerta, Jesús, hermano, tomó y dijo: saquen a toda esta gente incrédula de aquí. Jesús echó a todo el mundo. No dejó que nadie le siguiera. ¿Y qué dice la palabra? Que cuando Jesús, hermano, vio esto, solamente dejó que Jairo entrara a la casa. Solamente llamó a la hija a la esposa de Jairo. A Jairo llamó solamente a Pedro, a Jacobo y a Juan. Ahora le voy a soltar por qué Jesús solamente dejó entrar a estos tres muchachos. Porque hay gente, pastora, que carga la Biblia, pero no tiene fe. Hay gente que carga la Biblia, pero no creen que Dios puede hacer cosas sobrenaturales. ¿Sabe por qué yo le explico esta palabra? Porque mira, yo soy testigo que muchas veces mi mamá pidió oración cuando yo andaba en la delincuencia. Y había gente que decía: al loco Pepa, si se le han pegado un poco de ese tiro, yo no creo que se cambie, ese es más malo que el diablo. Y eran evangélicas las que mi mamá les pedía oración porque yo le escuchaba. Hay gente que anda con la Biblia pero no tiene fe. Le voy a dar un consejo. Cuando usted tenga un problema, no se lo comente a todo el mundo. Coménteselo al pastor y a la pastora. ¿Sabe por qué? Porque si ellos, hermanos, están liderando y están pastoreando, es porque ellos creen que Dios puede hacer cosas sobrenaturales. Pero comentarle, hermano, mira, hay gente dentro de la iglesia, pastora, que hay gente que, ay, parecen, mi hermano amado, sí se quejan. A toda hora, usted no conoce esos hermanos que a toda hora se andan quejando por todo, hermano. Hermano, yo cuando veo a esa gente, hermano, yo me les quito de al lado. Yo no ando con gente, hermano, yo ando con gente que tiene fe. Yo ando con los ancianitos de la iglesia, que aunque no tienen plata, están diciendo: Dios proveerá. ¿Cuánto me está entendiendo? Que aunque están creyendo en lo sobrenatural de Dios, alabado sea el nombre de Cristo. Porque hay pájaros de mal agüero dentro de la iglesia. ¿Por qué? Le estoy explicando esta palabra. ¿Por qué? Porque Jesús tenía 12 discípulos y echó para afuera 9. Y solamente le entró Pedro, Juan y Jacobo. ¿Sabe por qué? Porque estos tres muchachos tenían fe. Estos tres muchachos, Jesús les mostró, amado, la transfiguración. Jesús, cuando iba a hacer milagros sobrenaturales, los llamaba a ellos tres solamente. ¿Sabe por qué? Porque ellos tenían fe que Jesús lo podía hacer. Pero Jesús no dejó entrar a Tomás, porque Tomás, hasta que no veía, no creía. Era evangélico, andaba con la Biblia, pero estaba con Jesús. Hermano, no dejó entrar a Natanael, porque también era incrédulo. Toca al que está a tu lado. No todo el que tiene una Biblia tiene fe. Ay, 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 ay. Usted no se había hecho la pregunta por qué Jesús cerró la puerta y nada más dejó entrar a 3. Mira al que está a tu lado y dile: por eso es que Jesús no hizo muchos milagros en Jerusalén, porque había mucha gente incrédula. Que este es hijo del carpintero, es que este es hijo de José. Pero no entendían que no era él, era el Dios de los cielos. Toca al que está a tu lado y le: no te preocupes si el vecino no cree que Dios puede hacer un milagro, porque para Dios no hay nada imposible. Alabado sea el nombre de Cristo. Ahora, ¿por qué le estoy explicando esto? Y le voy a parafrasear. Yo me atrevo a entender que cuando Pedro estaba con Juan ahí, Pedro le decía a Juan, así, le daba un codazo santo, pastor, le decía: Juan, vamos 100 denarios, que papá la levanta. Yo sé que la niña está muerta, porque ya no respira,
pero yo te apuesto. Y Pedro le decía, me vas a decir a mí, yo que tengo la unción, que con mi sombra yo voy a hacer milagros. Yo voy 200. Porque Juan tenía la revelación. Juan ya sabía lo que Jesús iba a hacer. Toca al que está a tu lado. Mira, Dios se va a manifestar a hombres que tengan fe, hombres que crean, hombres. Ajá, dale un fuerte aplauso a Cristo. Toca al que está a tu lado. Ya van dos. Ya van dos. Y toditos dos hicieron algo. Una impía porque era impía. Y este también era otro impío porque aunque estaba andando en la sinagoga, era fariseo. ¿Cuánto me está entendiendo? Pero el Señor no hace excepción de personas. Vamos para el tercero. Libro de Juan, libro de Mateo. Mateo capítulo 17, versículo 14. Dice la palabra que Jesús trajo un muchacho, un padre. ¿Qué dice la palabra para que usted me pueda entender? Mateo 17, 14. Dice, y cuando llegó al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, ¿qué hizo el hombre? Oye, ya van 3 que tiraron rodillas yo. Este es un principio que usted tiene que aprender. La rodilla es una de las claves más poderosas que hay para tocar a Dios. La rodilla. Y dice, y el Señor dice, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces cae en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Aquí me llama la atención algo. Es porque el padre estaba desesperado y lo trajo ¿a quién? A los discípulos. Pero los discípulos no pudieron hacer nada. ¿Sabe por qué? Porque en el capítulo 21 Jesús ora por el muchacho es libre. Y los discípulos se le acercan y le preguntan, Señor, ¿por qué tú sí pudiste y nosotros no? Jesús le dijo, porque este género no sale con oración y ayuno. Los discípulos no ayunaban. Significa que para usted echar fuera el diablo, toca al que está, tú le tienes que ayunar. Para poder usted echar fuera el diablo de su casa, tiene que orar. Y no la oración, hermano amado, esa oración que muchas veces nos queremos a decir que estamos orando, pero muchas veces, mi hermano, estamos orando y estamos pensando en muchas cosas negativas. Usted cuando vaya a orar, sacúdase. A mí no me gusta orar pegado a la cama. ¿Sabe por qué? Porque a los 2 minutos ya estoy nuevamente tirándome arriba del colchón. Toca al que está a tu lado, sal para la sala, comienza a pelear la batalla. Padre, en el nombre de Jesús, reprendo al diablo y sus demonios. ¿Cuánto me está entendiendo? Echa fuera al diablo de tu casa. Ahora, tienes que ayunar. Toca al que está a tu lado y deja quieto esos desayunos. Deja quieto esos tostones. Ese mangú, gloria al Señor. Porque cuando usted ayuna, usted está, hermano, absteniéndose de alimento carnal para recibir maná del cielo. Y la Biblia debe entender que no era cualquier demonio, porque este padre estaba desesperado porque su hijo estaba endemoniado, tenía un demonio de muerte. No era cualquier demonio, era un demonio de muerte que estaba matando a este muchacho. Y la Biblia debe entender que los discípulos no pudieron echarlo fuera, porque ni los discípulos ni ayunaban ni oraban. Jesús se los llevó a orar a Getsemaní, y cuando quiso regresar a la hora, en vez de encontrarlos en vigilia, los encontró en ronquilia. Jesús, los discípulos de Juan el Bautista le dijeron a Jesús en el capítulo Mateo 9:14, Señor, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Significa que tampoco ayunaban. Ya van 3. Pero ¿sabe cuál es la clave? La rodilla, hermano. La rodilla. Mira el que está a tu lado y te faltan callos. Te faltan callos en esas rodillas. Si se lo vas a dar, dáselo fuerte. Vamos para el cuarto. Vamos para el cuarto. Libro de Lucas, capítulo 7, versículo 11. Lucas capítulo 7, versículo 11.
Dice la palabra que cuando Jesús iba llegando a una ciudad llamada Naín, dice, llamada Naín, iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llore. Pastor, aquí narra la Biblia de una madre desesperada que se le había muerto su esposo, pero ahora le quedó su único hijo. Yo voy a parafrasear que esta mujer dijo: bueno, se murió mi esposo, voy a sacar adelante a mi muchacho, voy a comenzar a trabajar, me voy a poner los pantalones de hombre para sacar a este muchacho adelante. Este muchacho tiene que estudiar en las mejores universidades. Este muchacho, oye, yo me estoy parafraseando, como una guerrera comenzó a sacar a su hijo adelante, pero a su único hijo también muere. La Biblia da a entender que ahora esta mujer iba con el sepelio, con el entierro. Lo llevaban para dónde, hermano, para el panteón. Y esta mujer iba llorando. Quizás esta mujer se quería meter en el cajón también. Quizás esta mujer, hermano amado, estaba decepcionada. Pero me impacta la palabra, es que cuando Jesús la ve llorando y todos los que estaban con ella llorando en ese sepelio, Jesús declaró una palabra y le dijo: no llores. Es algo ilógico. ¿Cómo Jesús le va a decir no llores si esta madre estaba desesperada? Esta madre llevaba su corazón, hermano, quebrantada. Esta madre quería morirse. Esta madre no tenía nada ya por qué vivir. Pero me impacta la palabra, es que cuando Jesús te dice no llores, es porque Él tiene el poder para cambiar tus lágrimas en alabanza. Él tiene el poder para transformar la tristeza en gozo. ¿Sabe por qué le dijo Jesús no llore? Porque Él iba a hacer un milagro poderoso. Significa que Dios te dice a ti: padre, no llores. Porque Él ha visto tus aflicciones. Él ha visto cuántas lágrimas ha derramado en ese cuarto por ese muchacho. Él ha visto cuántas lágrimas ha derramado por esa muchacha. Él ha visto cuántas lágrimas ha derramado. Y Él te dice: no llores, porque yo tengo el poder. Jesús tocó el féretro y le dijo al muchacho: muchacho, a ti te digo, levántate. Y se lo entregó a su madre. Ahora la madre ya no lloraba. Ahora lloraba quizás de alegría. Ahora la madre hablaba en lengua. ¿Sabe por qué? Porque Dios cambió su tristeza en gozo. Dale fuertes palmas a Cristo en esta hora. Jesús va a cambiar tu tristeza y tus lágrimas en alabanza. Oye, ya van tres de rodillas y una llorona. Tres de rodillas y una llorona, pastor. Humillar también. Vamos para el quinto. Libro de Juan, capítulo 4. Libro de Juan, capítulo 4. Juan, capítulo 4. Versículo 47. Vamos a leer desde el 46. Dice: vino pues Jesús otra vez a Canaán de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo tenía una enfermedad. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él. ¿Y qué hizo? Le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Jesús le dijo: si no vieras señales y prodigio, no creerías. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dice: ve, tu hijo vive. El hombre creyó. Ahí es la palabra clave: creyó. Toca al que está a tu lado, toca al que está a tu lado y dile: para el Señor poderte glorificar en tu casa tienes que creer, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Toca al que está a tu lado y tienes que creer que tu hijo no será el borracho del barrio, tu hijo será el predicador. ¿Cuántos están aquí? Declara la palabra que no es como si fuera, porque en el libro de Hebreos capítulo 11 habla de esta manera: la fe, lo que es imposible para ti, para Dios todo es posible. Ya van 5. Y si seguimos hablando de hombres que conmovieron el corazón de Jesús, hacemos vigilia. Pero cuando yo leía esta palabra,
Esto me hizo acordar de una madre y de una esposa que oraban por mí. Usted ve esa mujer que está ahí, colócate de pie, amor. Esta mujer, los 3 hijos nacieron en mi hogar y yo nunca estuve, pero ella los presentó sola en la iglesia. Mis hijos fueron presentados solas por ella. Todos los domingos llegaba yo borracho y llegaba a ir a la puerta de la iglesia a buscarla. Vamos. Y comenzaba a pelear con ella, pero ella no dejaba de ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque yo estoy vivo por las oraciones de una madre y una esposa. Mira, ella cada uno de los embarazos que tuvo, cada uno, hermano, casi cada uno de los hijos quedaban sin padre. Porque en cada uno de los embarazos a mí me avaliaba y ella con mis niños solo. Lo que yo le quiero entender con esta palabra es que la oración es fuente de poder. Siéntate, amor. ¿Por qué le digo esta palabra? Nunca dejes de creer que lo que es imposible para ti, para Dios todo es posible. Dele fuertes palmas a Cristo en esta hora. Ahora, ¿por qué le estoy hablando de esto? Porque yo me identifiqué a través de esto con mi madre y mi esposa. Mira, yo sé que es, amado, una madre desesperada verla clamar por unos hijos. Mi mamá tiene 5 hijos. De los 5 hijos, mi pastor le salí yo loco, el único con problemas de droga, el único, hermano. Desde los 10 años yo probé la droga. A los 11 años ya no estudiaba, ya andaba en el mercado de Barranquilla vendiendo, hermano. Yo no tuve infancia de jugar con carrito, de volar. No. Hay poco, hermano. Siempre era trabajando mi pastora. Pero ¿sabes qué? Como a los 13 años, nunca se me ha olvidado que mamá buscaba la forma de que yo llegara a la iglesia. A mí no me gustaba el evangelio, porque yo probé la droga muy niño y a mí me gustaba la droga y me gustaba la platica. Desde niño me gustó que la platica, buscar la forma de ganarme la vida. Ahora, ¿por qué le digo esta palabra de parte de Dios? Porque yo recuerdo que mamá buscaba estrategias para que yo fuera a la iglesia. Hermano, mi mamá cuando me invitaba, yo le decía, a mí no me gusta eso. Cuando un hijo te diga, no me gusta eso, declárale lo que dice el libro de Romanos capítulo 1 versículo 16, que dice, porque el evangelio es poder de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Eso no es eso es poder. Ahora, ella buscaba estrategias, como no me podía llevar a las buenas y yo a las malas no entendía. Entonces a las malas no entendía, pero ¿sabes qué? Mi mamá buscaba la forma de comprarme una muda de ropa. Yo le decía la otra vez que vine que mamá me mostraba la muda de ropa así, ¿ve? Y cuando yo le iba a agarrar, ella me decía, te la doy con una condición, si vas conmigo a la iglesia. Cuando yo quería, no, quédese usted con su ropa, porque yo no me gustaba el evangelio. ¿Sabes qué sucedía? Que tarde o temprano, cuando ya llegaba el sábado y estaba yo con el kitipón. ¿Sabe cuál es el kitipón? La única camisa y el único pantalón. Yo decía, ahora voy con mi mamá. Me le siento allá atrás. Y cuando esté en la alabanza, me le voy corriendo de la iglesia a comprar un mochilón de 5 gramos y de Otilia. Porque ya iba con mi mentalidad de ¿qué? De lo malo. Me iba para la iglesia y me sentaba en la última silla, hermano, ahí. Y yo recuerdo que mi mamá se iba para adelante, pero en la puerta de la iglesia, pastor, había una puerta en mi minuto 15, 20 se llamaba la iglesia, mi mamá iba, hermano, así ve una puerta, pastora. Y mamá se sentaba ahí y cuando estaba en la alabanza, salía por el pasillo, iba y hablaba con los jugueres en la puerta y le decía, si ese negrito que está sentado allá adelante se quiere salir, no me lo dejen salir. Y me tocaba esperar todo el culto. ¿Cuánto me está entendiendo? Porque cuando yo me iba, me agarraban por la mano y me decían, la morena que está allá adelante no te dejó dicho que no te dejaran salir. Y me tocaba esperar todo el culto. Pero sabes una cosa, que como a mí no me gustaba el evangelio, hermano, yo me sentaba allá atrás y comenzaba a renegar en mi mente. Estas hermanitas que cantan parecen un MP3. Es que cantan, no se cansan, hermano. Y comenzaba a maquinar. Este pastor es que habla a toda hora es pidiendo plata, hermano. Y comenzaba a renegar, comenzaba a maldecir allá atrás, amado, porque uno cuando no conoce a Cristo, el diablo te pone a ver diablo donde no hay diablo. Y comenzaba mi hermano a renegar. ¿Sabes qué? Lo que yo te quiero entender con esta palabra es que yo lo viví. Había una apatía, me entraba un enfriamiento, me entraba una pereza, un sueño, una bostezadera, hermano, de todo. Gana ahí el baño, una pica, un desespero. Toca al que está a tu lado y dile, mira, cuidado que tú andas con esas cualidades negativas, porque eso no lo pone Dios, eso lo pone el diablo. Ahorita que vayan a orar, vamos a tener que buscarnos aceite ungido, si no manteca, pescado y caliente para sacarte los chuques, porque eso no lo pone Dios, eso lo pone el diablo.
¿Sabe por qué le digo esta palabra? Porque ese es el enemigo, me ponía eso. Varón, y cuando mamá yo la veía, que como yo nunca pasé al frente para que oraran por mí, mamá traía el predicador de allá ante pandemia y yo comenzaba a decir: no me voy a dejar orar, porque esos evangélicos se ponen a rebujar a uno y hasta que no lo ensucian a uno y estén estrenando, no me voy a dejar orar. Y me le paraba así, ve, hermano, para ver si me iban a tumbar, pero no me tumbaban. ¿Sabe por qué? Porque ellos comenzaban a querer orarme y yo no me dejaba, pero terminaba yo llorando, no por la unción del predicador, yo lloraba era porque veía a mamá diciéndome: hijo, solamente déjate orar. ¿Qué te están pidiendo? Solamente déjate orar. Toca al que está a tu lado y dile: sabe, hay algo que a mí me conmovía, que era ver una madre desesperada llorando por un hijo con problemas en la droga. ¿Sabes por qué esa mujer que está ahí? Póngale la mano ahí en el corazón. Levanta tu mano, mujer, levanta tus manos ahí. Tú no mires para atrás, tú contigo, levanta tus manos. Que Dios me dé una palabra para ti. Sabes, Dios tiene propósitos con tu vida, con tu casa, con tus hijos. Dios los tiene en las manos, no te preocupes, porque grandes cosas tiene Dios para tu casa. Grandes propósitos Dios tiene para tu descendencia. ¿Cuántos están entendiendo? Dale fuertes palmas a Cristo. Ahora, ¿por qué le quiero dar a entender esta palabra? Porque la oración de mi madre conmovió el corazón de Jesús. Toca al que está a tu lado, pero la mamá no demoró un año. No demoró 2 años peleando la batalla por el loco. Mamá demoró 16. Y en 16 años me pegaron varias veces tiros. Estuve, hermano, retenido en centros de rehabilitación muchas veces. Estuve preso, pero Dios me libertó de todo eso. ¿Sabes por qué? Porque la oración es fuente de poder. Toca al que está a tu lado. No dejes de orar por tu muchacho. No dejes de orar por ese hijo. No dejes de orar por ese esposo. No dejes de orar por ese padre. No dejes de orar por esos hermanos. La oración es fuente de poder. ¿Qué estamos haciendo nosotros por nuestros hijos? Porque muchas veces, hermanos, venimos a la iglesia y venimos bien recios, bien bonitos, pero nuestros hijos dejamos que el diablo nos destruya en la casa. Toca al que está tu lele. Ven con la tribu de Judá, porque Dios es un Dios de familia. Alabado sea el nombre de Cristo. Dios es un Dios de familia. Si tienes 5, si tienes 6, no importa. Usted piensa que a mí me tocó fácil. Cuando yo llegué al evangelio, hermano, mi esposa, ella es calladita, pero los niños cuando cogían rabia, la hacían coger rabia. Yo me congregaba en la iglesia 3 casas y mi esposa como 2 veces se me iba corriendo para la casa porque los niños comenzaban a correr y yo, para que ella no se fuera, me hacía cargo los 3. Me tiraba, hermanos, aquí uno jugando a los caballitos y la otra niña, porque todos estos 3 estaban pequeñitos. Yo tengo una hija de 20, un hijo de 19 y una hija de 18. 3 en ráfaga. Oye, esta mujer no podía oler calzoncillo. Salía embarazada enseguida. Alabado sea el nombre de Cristo. Toca al que está a tu lado. 3 en medio de 3 años. Yo me comprometí con ella un 31 de diciembre. Y el 19 de diciembre me faltaban 12 días para tener 3 años viviendo. Y ya nació la tercera. Oye, yo le dije al doctor: desconéctemela, porque si apenas vamos a tener 3 años con ella y ya tengo 3 muchachos, cuando tenga 6 años voy a tener 6. Desconéctela. ¿Cuánto me está entendiendo? Ahora, ¿por qué le digo esta palabra de parte de Dios? Porque no me tocó fácil, pero nunca hemos dejado a nuestros hijos. Siempre, pastora, con los 3. Siempre, hermano. Yo recuerdo que por eso te digo: tráelo. ¿Qué estás haciendo por tus hijos? Usted piensa que los muchachos, yo buscaba estrategia. Toca al que está, tú le dices: busca estrategia. ¿Sabe por qué? Porque para llevar a mis hijos a la iglesia, pregúntame, hija, ¿qué le llevábamos todos los días a los cultos? ¿Qué comprábamos para llevarle? Si no eran 3 quitos, eran 3 galletas, 3 sabritas, algo le llevaba. Y cuando lo veía corriendo, inmediatamente lo llamaba por acá: venga, ¿qué es que toque? Y le daba las 3 a cada uno. Se me comen esto, y después que se lo comen, se me siente y se me quedan quietecitos. Ellos comenzaban a correr para que papá le diera la sabrita. ¿Cuánto me está entendiendo, hermano? Y después los controlaba ahí. Pero ellos veían que papá iba a predicar y yo me los llevaba. Vamos, que me toca predicar, hermano. Y cuando me daban la ofrenda, yo se las daba a ellos. Les decía: esto Dios nos los dio para que nos los comieran. Y en el camino les compraba chalchipapa, hamburguesa, hot dog, hermanos. Pica pollo allá en Colombia no lo hay, pero compraba que comía.
3 días después me veían, pastora, que yo iba para la iglesia nuevamente encorbatado. Y me preguntaban, papi, ¿para dónde vas? Voy a predicar. Papi, yo voy, papi, yo voy. ¿Sabe por qué ellos querían ir corriendo? Porque sabían que después de la prédica había hot dog, había salchipapa, había comida. Toca el que está a tu lado. Oye, bríndale así una sabrita a tu hijo para que lo motive. Porque esos muchachos, hermanos, no quieren venir ni a balazo. Pero hay que buscar estrategia. Mi mamá buscaba estrategia porque yo no fui fácil. Mamá, padre, mamá no se quedaba quieta. Mamá y mi esposa, cuando mi esposa estaba embarazada de mi primera niña, yo recuerdo que ella llegó a un lugar donde yo estaba tomando llamado El Oso Cervecero. Ella embarazada, tenía como ¿cuántos meses, mija? Como 8 meses más o menos, 7, 8 meses. Y me fueron a buscar donde yo estaba tomando y les monté el monopolio. ¿Sabe cuál es el monopolio? El monopolio es, si ustedes no se van a acostar, yo cojo para otro lado. Ya saben que estoy aquí. De aquí no me voy a mover. ¿Qué hizo mi mamá y mi esposa? Bueno, ya sabemos que estás aquí. No te vayas a coger para otro lado. Y se iban. A media hora después, llegué corriendo. Me llevaron en una moto que me habían avaliado. Ahí recuerdo, hermano, que mi mamá después siempre me decía, mira, estaba orando y Dios me mostró que te avaliaban, hermano. Yo no sé si era verdad, era revelación, pero ya con ella me iba a costar. ¿Cuánto me estás entendiendo? Porque ya uno como que cogía miedo. ¿Por qué? Porque cuando una mamá, mira, hay algo que los padres tienen como ese sexto sentido cuando el hijo le va a pasar algo malo. Hijo, no creas que tú te la sabes toda, porque muchas veces la madre te está diciendo, por ahí no es, y quieren coger por ahí, pastora. Mira, le voy a soltar una palabra. Yo tengo una hija, mi hija menor, ella es más inquietica, y muchas veces le decía, hija, bájate de ahí que te vas a caer. Y no se bajaba, al cabo ratico, ¡pum!, se cayó y me decía, ay, papi, ¿tú cómo que eres profeta? Yo no te dije. ¿Por qué? Porque cuando tú vas, hijo, ya tu papá viene de regreso. Toca el que está a tu lado y tú no vas a saber nunca más que tu papá. Amén. Ahora, ¿por qué le digo esta palabra de parte de Dios? Porque yo vi a mi mamá hacer muchas cosas por mí. Toca el que está a tu lado y dile, padre, ¿qué estás haciendo por tus hijos? Ejemplo, mi mamá y mi esposa eran de las personas que los 28 que yo cobraba, mi pastor, como yo soy un militar retirado, los 28 que me llegaba un sueldito que me da el gobierno colombiano porque yo soy retirado de la vida militar por loco. Legalmente en mi país yo soy loco. A todo el mundo ella le decía, te metiste a vivir con un loco. Y ella le decía, pero a mí me gusta mi loquito. ¿Cuánto me está entendiendo? Porque ella sabía que Dios le iba a cambiar loco. ¿Cuánto me está entendiendo? Oye, esto es fe.